Muy buenas noches, muy buenas noches. Dios le bendiga a cada uno de ustedes en el amor de Cristo. Este día, martes, junio 3 del 2025, son las 7:02 de la noche. Estoy aquí para compartir una palabra de parte de mi Señor, como siempre. La palabra de parte de mi Señor va a estar en el Nuevo Testamento, va a estar en el primer libro del Nuevo Testamento, va a estar en Mateo 2. En el 13 me respaldo lo que el Señor me dio. Y le vamos a leer desde el 13 hasta el 23. Así es que por favor usted va y lo lee. Y ahí lo va a mandar a otros versículos. Usted va por favor y lo lee también. Esta palabra que el Señor me dio, abril 23 de 2025 a las 10:38 de la noche. La palabra es la muerte de los niños. Aquí dice la matanza de los niños, pero aquí dice la muerte de los niños. Como me lo dé el Espíritu, lo anoto yo. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver cómo el Señor nos lleve. Así va a ir todo. Quiero que me quede espacio para poner la Biblia, pero si le hago espacio para poner la Biblia, se deshace la pantalla, se desaparece la pantalla. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a la palabra. Aquí vamos a hablar de mi amado. Aquí vamos a hablar de mi amado Señor Jesucristo. De Él vamos a hablar, de sus padecimientos de Él. Desde que nació del vientre de su madre, desde que lo echó para afuera, empezaron sus dificultades, como le decía yo el día de ayer, parece, o antier, estos días que le he dicho que así nosotros cuando nacemos de las aguas y del Espíritu, empezamos nosotros a padecer de la misma manera como el Señor nació. El Señor nació en lo terrenal, pero el nacimiento de nosotros es en lo espiritual, pero viene la misma batalla, ¿verdad? Porque el Señor, aún siendo niñito, ya lo quería matar. No digamos cuando ya era espiritual. Vamos a leerlo. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quiero que aquí donde dice Mateo 2:13 lo anote, donde dice de sueños lo anote. Donde dice también Mateo 2:19 también lo anote. Donde dice Mateo 2:22 también lo anote. ¿Por qué? Porque habla de sueños y de soñar y de revelaciones. Porque es importante que usted lo tenga anotado. ¿Por qué? Y le ponga ahí, porque es para cuando usted tenga unos sueños y le estén diciendo que no, que eso no existe, que ya las profecías están en la Biblia y que esto y que no. Es para la gente de veramente que no tengo ganas yo de decir nada hoy en día. Bueno, voy a seguir, vamos siguiendo. Nótelo, donde dice sueños. Ayer hablamos de eso. Ayer hablamos de que la iglesia del Señor tiene revelaciones. Tiene revelaciones para que enderecemos nuestra propia vida o para que le hablemos a la congregación o para que usted le hable a alguien. Por ejemplo, si usted sueña conmigo, es para que Dios le está dando una revelación para que hable conmigo, me dé el mensaje. Depende del sueño que haya tenido. ¿Ve? Depende del sueño que haya tenido. No sueño solo por soñar, es porque trae un mensaje su sueño. ¿Ve? Y ahí se ve si de dónde es, ¿verdad? Porque hay más sueños de Satanás que de Dios. Pero de todas maneras, debemos de ver de dónde vienen los sueños. Pero no podemos decir que no hay sueños cuando la Biblia, el Nuevo Testamento lo registra. Que sí hay sueños. Vamos de nuevo. Después de que partieron ellos
Y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. ¿Quién era José, pueblo? El marido, el compañero, su cónyuge, su esposo de María, ¿verdad que sí? Y nadie se casa nomás por vivir como hermanitos, ¿verdad que no? Cuando alguien se casa es ¿por qué? Porque tiene una necesidad, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Por eso se casa. Entonces este era el esposo de María, que se casó con María desde que María salió embarazada de mi amado Señor Jesucristo, pero no la usó. No la usó hasta después que nació el niño y se cumplió el tiempo de las mujeres que paren, ¿verdad que sí? Así es que aquí dice que tuvo un esposo. Lo demás sabemos que tuvo un esposo, tuvo hijos. Entonces, llevaron una vida normal, ¿verdad que sí? Así es que no podemos sacar las cosas de contexto. Levántate y toma el niño y a su madre y huye a Egipto. Estuvieron en Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Por qué? ¿Por qué huyeron? ¿Por qué huyeron? Por un sueño. Por un sueño le reveló Jehová de los ejércitos a José que se levantara y agarrara el niño y se fueran a Egipto. El mismo Dios de la gloria le estaba diciendo que se levantaran y huyeran, y le estaban diciendo para dónde se fueran. Él estaba señalando el lugar a donde se iban a ir. ¿Por qué? Porque él sabía que allá donde lo estaba mandando, allá el niño iba a estar seguro, ¿verdad que sí? ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que hasta María y José no se dirigieron como el mulo. No, fueron dirigidos por Dios, ¿verdad que sí? ¿Por medio de qué? Por medio de sueño, pueblo. Así que tú no sabes si por medio de sueños Dios los revela. Por medio de sueños Dios dice cómo los quiere, cómo quiere su iglesia. Por medio de sueños Dios revela. Así es que no lo podemos cerrar. Y tú no puedes escuchar cuando te dicen lo contrario. No puedes escuchar cuando te dicen lo contrario. Porque somos dirigidos por medio de sueños por Dios. Si este José no obedece, quien hubiera perecido hubiera sido el niño, porque no lo buscaban a ellos, buscaban al niño. Pero este hombre obedeció. ¿Verdad que sí? Entonces, la incredulidad hoy en día es doble que antes, porque antes había gente que creía más, gente más inocente. Ahora hay gente incrédula y perversa al mismo tiempo. ¿Ve? Perversa, porque no creen. Dicen que son de Dios y no creen, pero en ensueño. Dicen que son de Dios, pero a su manera. Dicen que son de Dios, pero saber de qué Dios. Porque no creen nada de lo que está aquí. Y entonces no son de Dios. Porque si yo no creo nada de lo que está aquí, sino que solo de lo que yo pienso, entonces no soy de Dios. Haciendo mi propia Biblia en mis pensamientos. Haciendo mi Biblia en mis propios pensamientos. No, si es que es así. No es que es así. No es que María era virgen. No es que María está así. Dios mío. María era virgen. Cuando depositaron a mi Jesús, era virgen. Pero después ya no sigue siendo más virgen. Se le acabó su virginidad cuando tuvo a mi Señor Jesús. Porque no lo tiró por la boca, ¿verdad que no? Ahí se le acabó su virginidad. Pero sí nació de una virgen. Nació de una virgen. Mi Señor Jesús sí nació de una virgen. Pero después ya no fue virgen. Después fue igual que todas nosotros. Después que todas nosotros fue.
Lo único que el niño no fue hecho por hombre. Fue venido del cielo y depositado ahí. Pero ahí se le acabó su virginidad. Seguimos. Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando de noche, él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Era su hijo de Dios, porque él lo había hecho. Él lo había hecho. ¿Verdad que sí? Él lo había hecho. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó. Se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños. Mandó a matar todos los niños menores de 2 años. Todos los niños menores de 2 años los mandó a matar. Calculando en el tiempo que más o menos había nacido Jesús y pensando, bueno, si ese niño nació en tal tiempo, ha de tener tal tiempo. Entonces maten a todos los niños que coincidan con la nación de ese niño. Porque si coinciden con la nación de ese niño, ahí se va a ir. Ahí se va a ir. Ahí lo van a matar. La ignorancia de aquel hombre de matar todos los niños, va. La ignorancia. Porque como decían que era un rey. Sí, él es un rey. Pero era un rey espiritual, no era un rey terrenal. Y el viejo en su ignorancia, como muchos hoy en día, el viejo en su ignorancia mandó a matar a los niños. Errando, totalmente errando. Porque ni aún matando a los niños pude impedir lo que estaba escrito de parte de Dios para con su hijo. Porque mi Jesús no venía a gobernar al mundo. Jesús venía a salvar el mundo. Jesús no venía a ser presidente. Jesús no venía a competir con nadie. Porque nosotros, como siervos de Dios y del evangelio, nosotros no competimos con nadie. Simplemente no competimos con nadie. Simplemente no les agrada. ¿Por qué? Porque el mismo pecado los acusa y la palabra los acusa. Por eso les molesta. Pero yo a la palabra yo no le veo nada malo. Nada malo por lo cual le tengan tanto temor y tanto miedo a la palabra. No le veo nada malo. No mata. Esta palabra no mata. Esta palabra cura, limpia, cambia. Si estos hombres que dicen ser inteligentes tuvieran esta Biblia por todos lados, no hubiera tanto delincuencia. Pero como les afecta sus intereses, ¿por qué? Porque las cárceles ya no van a estar llenas. Ya no van a vender sus drogas, porque ya no van a haber drogadictos, no van a haber borrachos. Entonces, las cantinas van a estar cerradas, los nightclubs van a estar cerrados, los hospitales casi no van a haber personas, las cárceles van a estar vacías. Y como de todo ser humano van haciendo dinero, pues no les conviene, ¿verdad? No les conviene tener un país limpio. No, porque de ahí lucran ellos. Tampoco van a vender armas, ¿verdad que no? Entonces, de ahí lucran, de cada una de las personas lucran ellos. Por eso es que no pueden dejar esta palabra libremente. Entonces aquel hombre dijo, no, que este me va a quitar el puesto de rey. Que no, si es que solo yo soy rey. Como que nunca se iba a morir, ¿verdad? Él pensó que todo el tiempo él iba a ser rey y que iba a ser rey permanente. Y murió. Y mató a los niños. Por el miedo a perder su reinado
Como que a eso venía Jesús, como que Jesús venía a competir, como que Jesús venía a ser rey, a ser presidente, a ser juez, a ser abogado. No venía eso, mi Señor. Mi Señor venía a dejar un evangelio. Él venía a salvar el mundo. Él venía a alumbrar a la oscuridad. A eso venía mi Señor. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén, porque en Belén nació mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús nació en Belén. En todos sus alrededores, mató a todos los niños de Belén y todos los que estaban a sus alrededores, como a todas las aldeas de los alrededores, que no quedara ni un niño de la edad que se acercara a la edad que tenía mi Señor Jesús. Todo su alrededor, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación lloró y gimió, para que llora. Dice, lloró y gimió Raquel, que llora a su hijo. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, después de muerte Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Nuevamente, le apareció en sueños un ángel del Señor para decirle: ve y escóndete con el niño. Y allá, cuando ya no vaya peligro, en Egipto, fue el ángel, se le apareció en sueño y le dijo: ve y regrésate de nuevo, que el niño ya no hay peligro para el niño. Regrésate de nuevo. ¿Por qué? Por sueño se lo reveló. Aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. Lo mandó a tierra de Israel. Le dijo: ¿por qué ha muerto? ¿Por qué han? No era un solo, eran muchos. Mira lo que dice: ¿por qué han muerto los que procuraban la muerte del niño? Han muerto los que procuraban la muerte del niño. Perdón. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá, pero avisó, tenía temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Él se quería quedar, dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá, de ir donde Dios lo mandaba, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. ¿Por quién? ¿Por quiénes fueron movidos de allí para acá y de aquí para allá? Por un sueño. Él se quería quedar allá y Dios le reveló y le dijo: no, vete a Galilea. ¿Por qué le dijo vete a Galilea? Le estaba eligiendo un lugar donde allá iban a estar seguros. Por eso es importante. Perdone usted. Por eso es importante tener al Espíritu Santo de Dios. El que no tiene espíritu se pierde. El que tiene espíritu no se pierde. ¿Por qué? Porque por sueño, si va mal, por sueño Jehová lo va a reprender. Por sueño el Espíritu lo va a reprender. Por sueño le va a decir cómo camines. Por sueño te va a enseñar el peligro. Por sueño te va a decir algo. Por sueño, por la palabra. A mí me extraña, voy a terminar. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Nazareno,
para que se cumpliera, iba a ser llamado nazareno, tenía que vivir en Nazaret, ¿verdad? Como este libro es de Mateo, ¿por qué? Porque el que lo escribió se llamaba Mateo. Entonces, y él de Nazareno, Jesús de Nazaret, ¿por qué? Porque vivió en Nazaret, pero nació en Belén. Entonces, por revelaciones, ¿verdad? Y por revelaciones ellos no erraron. Por revelaciones le salvaron la vida al niño continuamente. Por revelaciones ¿de quién? Del ángel de Dios. Por revelaciones y por revelaciones fueron guiados, ¿verdad que sí? En aquel tiempo, por revelaciones. Asimismo, hoy en día tenemos un Espíritu Santo que los guía a la verdad. Y el que no tiene el Espíritu Santo es obvio, porque está errando en todo. Es obvio porque si aún nosotros con un Espíritu Santo, pero no tenemos una espiritualidad, un 100%, erramos también. No digamos si definitivamente ni lo conocemos, vamos peor. Y mucho más si usted no tiene una espiritualidad ni tantito del Espíritu Santo, sino que usted se deja llevar nomás por el hombre, entonces usted va a terminar perdida por el hombre. Porque si yo fuera guiada por el hombre, yo estuviera perdida. Estuviera perdida y atorada del pecado. Yo no fuera libre, anduviera desnuda. Yo no fuera libre, anduviera desnuda y estuviera con todos los pecados encima. Y de paso muerta, porque el pecado te enferma y te mata. Te mata. ¿Por qué? Por confiar en el hombre y no buscar, como dice, que busquemos en el Espíritu, ¿verdad que sí? Porque los consejos del hombre no edifican, no hacen nada. Por eso tenemos que buscar la guía, no de del Espíritu Santo de Dios. A mí me admira cómo la gente dice y anda buscando palabras de aquí y allá, brincando como el sapo. No es que voy a ver qué me dicen allá. No es que voy a ver qué me dicen allá. No voy a ver qué me dicen allá. Hoy voy a ver qué me dicen allá. Es que yo estoy buscando una palabra y que yo allá buscaba una palabra. ¿Por qué no buscaste esa palabra de rodillas? Y así hay gente floja por todos lados, buscando que le hablen allá y acá. Y si no te hablan. Y si no te hablan. Porque cuando yo le digo a Dios, Señor, háblame por sueños, háblame. Yo le digo por sueños, ¿verdad? Él no me habla por nadie más ni por sueños, me habla por la palabra. Entonces a mí sorprende cómo la gente ni ora, no toda, ¿verdad? No oran, no leen, nomás andan. Dame, que me dé allá. Pero no doblan rodillas. No doblan rodillas. Nomás andan brincando de un canal al otro, y de uno al otro, y de otro al otro, y de otro al otro. ¿Y cómo sabes tú que lo que te dicen es verdad? ¿Por qué tú crees en lo que te dice el hombre? ¿Por qué no dobles rodillas? El Espíritu Santo no te va a mentir. ¿Por qué no doblas rodillas? Tampoco aquí. La palabra no te va a mentir. Lee la palabra. Ora y abre la Biblia. Ora y obra la Biblia. Porque cuando oramos los habla Dios. Por la Biblia. Por la Biblia los habla Dios. Pero la gente no abre la Biblia, no busca esa palabra en la Biblia, ni de rodillas, sino que la busca del hombre. Por eso no cambian las vidas. Porque es palabra del hombre. ¿Y quién te dice a ti que eso es verdad lo que te están diciendo? ¿Quién te dice a ti que no es mentira? O sea que tú nomás, eso es lo que estaba buscando y te quedas tranquila y satisfecha. Eso es lo que yo busco. Y luego vuelves a lo mismo. O sea que quieres que te suplan continuamente. Que te suplan continuamente porque no quieres hacer nada. No quieres ni orar, buscar rodillas. Si es que el orar y buscar rodillas es la responsabilidad de cada convertido, sea hombre y mujer. Porque eso que te den palabra ya, como la lotería, eso no te va a salvar.
Eso no te va a salvar. Por eso la gente no cambia. Porque tenemos que tener una comunicación continua con el Espíritu Santo de Dios. Continua. No con el hombre, con Dios. José era guiado no por el hombre. Ellos se movían y nadie sabía ni ellos. Para ellos no existían para nadie. Nadie se metía con ellos, nadie sabía de ellos, porque ellos se movían exactamente como Dios les iba revelando. Pero ellos no eran importantes, lo que ellos cargaban era a quien querían, a quien querían era Jesús. Ellos podían pasar desapercibidos, porque a quien querían era Jesús. Pero por sueños les revela. Nadie más, ningún brujo, ningún hombre les dijo, váyanse para allá, váyanse para allá. No. ¿Por qué? Porque iban a errar. Iban en esa búsqueda, iban a errar, iban a ir equivocados a dar a la boca del lobo, ¿verdad que sí? Así como están ustedes. Sin embargo, fue el mismo Dios que les reveló y los dirigió para ambos lados, de aquí para allá y de allá para acá, ¿verdad que sí? Y fueron seguros y no perecieron, porque fueron seguros a Egipto y no les pasó nada. Regresaron seguros a Nazaret y no les pasó nada, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque eran dirigidos por Dios. Porque si es que Dios te dirige, no vas a fracasar. Cuando Dios los dirige, no fracasamos. Pero cuando el humano te dirige, a fracaso vas. Por eso las personas no cambian. Las vidas no cambian. ¿Por qué? Porque no tienen esa comunicación con quien la tienen que tener. Porque si tú la tienes con quien la tienes que tener, Él te va a revelar tu condición. Él te va a revelar tu condición, cómo estás. Y te va a revelar cómo Él quiere que estés. Porque si nosotros nomás andamos poniéndole en las manos de los hombres, vamos a terminar y estamos perdidas por eso. Y Jesús no vino para que nosotros los perdiéramos. Y Jesús no dejó el Espíritu Santo para que ustedes lo ignoraran y se enfocaran nada más que el hombre los dirige, que el hombre los dirija. Ese es un gran error. Ese es un gran error. Porque ese hombre, hasta ese hombre a quien tú quieres que te dirija, ese hombre tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y como ese hombre no está siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios, él está perdido y lleva a la grey a la perdición también. Por lo mismo, porque es obvio que a él no le habla. Es obvio que a ese hombre no le habla, porque si le hablara, no es rara. Si ese hombre tuviera la comunicación directamente con Dios, como debe de ser, como José la tuvo, la iglesia no estuviera perdida. La iglesia estuviera viviendo, como dice la palabra que se tiene que vivir. Pero el primer perdido es él. El primer perdido es él, porque no tiene la guía que tiene que tener. José no erró. José no fracasaron. Ellos no fracasaron. Ni cuando salieron hacia Egipto, ni cuando venían a Nazaret. No fracasaron. No hubo un error en ellos. ¿Por qué? Porque estaban dirigidos por el ángel de Jehová, ¿verdad que sí? Y mientras nosotros estemos dirigidos por el Espíritu Santo, no le digo que no vamos a fracasar en algunas cosas, pero no vamos a perderlos, no vamos a perderlos. Porque como no sos totalmente espíritu, sino que el Espíritu administra lo que le pertenece a él. Pero como hay carne, y la carne mete a veces las cosas, ¿ve? Entonces, esto no es raro. Y se imagina si nosotros a veces con espíritu, y erramos en muchas cosas, con espíritu, no digamos sin espíritu, erramos en todo. ¿Pero por qué? Porque no tenemos esa paciencia de ir de rodillas y decirle, Espíritu Santo, mira que
¿Qué pasa con esto? Y la espera. Para hablar con Dios, con su Espíritu Santo, tenemos que estar en esa espera. En esa espera, en una paciencia de esperar, cuando Él quiere hablar con nosotros. Estar esperando, pero no esperando con el dedo en la nariz, esperando de rodillas. Esperando de rodillas, y te va a hablar. Si no te habla por sueños, te habla aquí. Si no te revela por sueños, te habla aquí. Aquí te habla el Señor, por la palabra. Por la palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra está hecha por personas espirituales. Y tú desprecias la verdad que es esta, donde puedes buscar palabra, por andar que el hombre, no, que aquel que me dé palabra, que aquel que me dé palabra. Y si ese está perdido igual que tú. Si esa la palabra no se la da Dios. Porque si ellos hablaran con Dios, no llevaran las cosas chuecas como las llevan. Ellos las llevaran como la palabra está diciendo. Como la palabra dice, así la llevaran. Pero si te das cuenta, no llevan las cosas. No hace falta. No llevan las cosas como es la palabra. Ahí te puedes dar cuenta que no hablan con Dios. Sino que están como Herodes. Están como Herodes, llevando las cosas ellos, por su lado, por su cuenta. Y haciendo las cosas mal. Porque Herodes mató a aquellos niños. Por interpretar mal, por pensar mal. Porque dijo, no, ya nació ese rey me va a venir a quitar el puesto. Era un niño y le iba a quitar el puesto a un viejón. Pero es que la profecía dice, y interpretó mal las profecías, le interpretaron mal, ¿verdad? Y por eso murieron todos estos niños. Asimismo, por interpretar mal este lindo libro, están yendo al matadero por interpretarlo mal. Porque se necesita la revelación del Espíritu para leer este libro. Si no hay revelación del Espíritu para leer este libro, entonces seguimos perdidos continuamente y escudriñando mal la palabra y poniendo las fichas donde no van. Poniéndolas donde no van. Y diciendo somos de Dios. Y perdidos. Y viviendo como los católicos. El católico llega, se hace su cruz y sigue en su vida loca. Llegó nuevamente el domingo a la misa, se volvió a hacer su cruz y siguió en su vida loca. En aquel hombre no hubo cambios nunca. En aquel hombre no hay cambio nunca. Y se murió y no hubo cambio nunca. Porque solo iba, doblaba rodillas y hacía su cruz. Y hace lo mismo. Nunca cambió. Nunca cambió. ¿Por qué? Porque nunca conoció al verdadero Dios. Y si nosotros no conocemos a quien Jesús dijo que tenía que tener cada quien por fuerza al Espíritu Santo para que los dirigiera a la verdad. Y si nosotros no buscamos esa espiritualidad, es como cuando entran en contienda. ¿Por qué? Porque el espiritual, Dios le está revelando lo del espíritu, pero aquel es carne, y se levantan todas las carnes. No, si es que no es así, es que no es así, es que no es así. ¿Por qué? Porque te pones como Herodes. Porque a Herodes no le reveló el espíritu nada. Aquel no es por sospecha. Sin embargo, José no erró. Se fue por el camino correcto. ¿Por qué? Porque Dios le reveló por sueños. Y nosotros, de una u otra manera, Dios los quiere salvar. Y de una u otra manera, los va a hacer entender las cosas. ¿Ve? De una o de otra manera los va a hacer entender. Es importante tener una vida en oración. Esa comunicación, porque la oración no solo es tu alimento, es alimento para el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué alimenta al Espíritu Santo? La oración. Así que los dos necesitamos. El Espíritu Santo necesita de la oración y nosotros también para tener al Espíritu Santo.
Por eso la gente, por eso la gente, yo me admiro los predicadores. Los predicadores yo me admiro, poniéndose cada cosa. Se ponen una cosa aquí, un gancho, se ponen un gancho aquí. No digamos esos grandes relojes y no digamos las mini camisas que se ponen. ¿Por qué? Porque no hay un espíritu que les guíe, no hay un espíritu que los exhorte, no hay espíritu que les abre, que los reprenda, que esas vestimentas no están bien, no hay un espíritu. Ese es el problema, que no hay un espíritu que los reprenda. Entonces ellos van como ellos quieren, interpretando malas cosas como Herodes y matando a las almas. Porque Herodes mató a los niños por interpretar malas cosas. Jesús no era un peligro para él. Jesús no era un peligro para Herodes. ¿Verdad que no? No era un peligro. No era un peligro. Jesús no era un peligro por interpretar malas cosas. Asimismo, nosotros debemos, como estas personas fueron dirigidas, así nosotros tenemos que ser dirigidos por el mismo Espíritu de Dios para que usted no erre. Porque es que usted se dice que usted va para el cielo y usted misma se está engañando. Porque no va. Porque sus hechos dicen que no va. Porque la misma palabra dice que el que sea santo que se santifica más. ¿Por qué? Porque nadie inmundo entra al reino de los cielos. Entonces, y si nosotros no tenemos al que limpia y santifica, no vamos al reino de los cielos. ¿Y quién es el que limpia y santifica? El Espíritu Santo de Dios. El que limpia y santifica. El que te revela, el que te dice, de esto no vas a comer, de esto no, de esto no, de esto no. El que te mete el dedo espiritual para que vomites lo que no tienes que comerte. ¿Ve? Es importante una espiritualidad. Todo que vive el evangelio, por supuesto el evangelio. Porque hay religiones muertas. Religiones muertas. Que no hay un Espíritu Santo. Se van a gozar, van a bailar, se van a gozar. Pero bailados se van a quedar. Porque la llave es la santidad y el Espíritu Santo de Dios revelándolos a nosotros. Porque así como el Espíritu, así como el ángel de Jehová, por sueños le dijo, vete a Egipto. ¿Verdad que sí? Vete a Egipto. Asimismo, por sueños o por audible te va a decir el Espíritu Santo, levántate, que ya el Maestro está aquí. Levántate, porque Jesús ya está aquí, ya viene a recoger a su iglesia. Levántate. ¿Quién te va a hablar? Va a ser el Espíritu Santo. Pero si no tenemos un Espíritu Santo, ¿quién nos va a hablar? El día que los tengamos que levantar, sea de la muerte, o sea que Cristo venga. ¿Quién nos va a levantar? A el ángel de Jehová le dijo 3 veces en sueño, levántate y ve para allá. Levántate y ve para allá, levántate y ve para allá. Lo mismo, eso mismo va a hacer el Espíritu Santo con su iglesia de Jesús. Le va a decir, levántate y para acá, porque aquí te van a recoger, aquí te van a recoger. Nosotros vamos a hacer como una encomienda, que el Espíritu Santo los va a levantar y los va a parar. Y quienes los van a venir a recoger, dice la palabra, no digo yo, los ángeles los van a llevar con Jesús. Dice que Jesús va a mandar a sus ángeles a recoger a su iglesia. Pero el Espíritu Santo se la va a preparar. Así es que depende de usted. Si usted quiere tener esa vida después de la muerte, o solo se quiere quedar aquí bailada y gozada, nada más. Porque todo el mundo se está gozando, pero bailada y gozada nada más. ¿Verdad que sí? Bailada y gozada. Y no podemos. Tenemos que ser avisados por el Espíritu Santo. Así como José fue avisado por revelaciones. Fue avisado, dice, por revelación en sueño. Fue avisado en sueños que saliera de ahí con el niño porque lo iban a matar.
Así nosotros vamos a ser avisados de alguna manera por el Espíritu Santo para que dejemos este mundo. Para que lo dejemos. Ve. O sea, que muramos antes que Cristo venga. Va a ser el Espíritu Santo que va a hacer algo con nosotros cuando estemos ahí tendidos. Algo va a hacer. Pero si no tenemos Espíritu Santo, ¿qué espíritus son? Donde no hay un Espíritu Santo, ¿qué espíritus son los que se acercan? Los del diablo, y lo agarran y se lo llevan, ¿verdad que sí? Se lo llevan y no se lo llevan con amor, se lo van a llevar arrastra, como cuando los perros agarran un animal y lo llevan jalado. ¿Usted cree que estos demonios lo van a traer con amor? No. Si los demonios son similares a los perros. Lo mismo trato que un perro tiene con un animal muerto, ese mismo dan los demonios al humano. Así es que busquemos esa llenura del Espíritu Santo. Busquémosla. Es importante. Si no, no se anote, no sean ilusiones de todas maneras. Hay un espíritu de mentira en la gente. Ese se llama espíritu de error. Que están convencidos que son holies y que para el cielo van. ¿Y quién los saca de ahí? Yo me admiro. Y haciendo todo lo malo. Y dicen que son santos. A mí me da risa. A mí me da risa porque mi esposo me reprende a mí. ¿Se imagina? Y a mí me da risa porque él me reprende a mí. Digo yo, ay, Dios mío. Él reprendiéndome a mí. Y con una gusanera de la cabeza a los pies. Con una gusanera completamente. Y él reprendiéndome a mí. No es una sinvergüenzada y una descarez eso. No puedes ver lo de Dios. No puedes ver lo de Dios. No puedes ver lo de Dios. Ah, no, pero ellos sí son de Dios. ¿Ves que te digo? Espíritu de error. Ellos sí son de Dios. Estos son como los profetas de Acab. Aquellos decían que ellos eran verdaderos profetas y eran verdaderos profetas. Y a Micaías lo cacheteaban los mismos profetas. Le decía, ¿y a dónde se fue el espíritu que yo tenía para hablarte a ti? Hasta se enojaban los malos porque decían que ellos eran verdaderas profetas. Y Micaías, él era el malo. El de Dios era el malo. El de Dios era el malo. Pero ellos todos eran buenos, como hoy en día está pasando lo mismo. Hoy el que hace lo malo y no se limita a nada. No se prohíbe a nada. Anda llevándose todo lo que hay por delante. Pero ese santo y se va para el cielo. Y los que estamos pagando un precio, no. Esos somos los endiablados. Eso sí dice, ay, te reprendo. Dios mío. Te están reprendiendo. Cuando las que tenemos que reprender nosotros. Tenemos que reprender nosotros. Ve. Pero no a nosotros los reprenden. A nosotros los reprenden. ¿Se imagina cuán engañada está la gente? Y él es un ejemplo de todos que están como él. Tanto mujeres como hombres. Él es un ejemplo de todos que están como él. Ciegos, perdidos. Pero dicen que para el cielo van. ¿Ve? No. Eso no es así. Aquí hay mucho que dar para entrar a los cielos. No es así como así, pueblo. No es así como así. Hay mucho que dar. Muchísimo. Aquel Dios de la gloria demanda. Pero demanda tanto que ya cuando llenaste y dijiste, ya me voy a sentar porque ya llené requisito. No lo has llenado. Te manda más. Es como cuando tú llenas una aplicación y dices, me costó, pero ya la llené. Y te sacan otro papel. No, ya termina. No, usted no ha terminado. Mire, le falta otro. Y así te tienen continuamente y te llevas todo el día llenando papeles, ¿verdad que sí? Así son las cosas del Señor. Cuando tú piensas que ya
Aquí nunca damos la medida. Nunca la damos, créeme. Así que, ¿qué quiere decir eso? Que siempre tenemos que estar caminando. De rodillas, buscando el reino de Dios y su justicia. Buscando el reino de Dios y su justicia. Por una cosa u otra, como la bola, caes, te levantas. ¿Por qué? Porque el diablo siempre está ahí. Así es que, pero si tenemos un Espíritu Santo, ese se va a encargar de ayudarlos a vencer, porque esa es la luz. Esa es la luz en nuestro camino. Y esa es la guía para no perderlos. Y esa es la guía para que los diga cómo el Cordero quiere a su iglesia. Porque Jesús dejó al Espíritu Santo para que le prepare a su iglesia. Y se la prepare en santidad. En santidad. Se la prepare en santidad. En eso. En santidad. ¿Qué es santidad? Es una naturaleza. Natural. Así que cuando te diga hay una vieja envuelta como yo. Ay, que el Espíritu Santo, que ella tuvo un sueño que preparaban a la iglesia y le ponían un montón de adornos como las piñatas, como los camellos árabes, y que vienen a recoger la iglesia, y que el anillo y que todo anillo como las que se casan en la India. No, señores, esas son mentiras. Esas son mentiras, no se las crea. Vaya a decir la Biblia que no dice ahí, pero con la Biblia le están mintiendo. Con la Biblia le está mintiendo. Váyase al Nuevo Testamento y léalo ahí. Léale el Nuevo Testamento. Que el Nuevo Testamento es donde estamos nosotros. Ahí es donde encajamos y donde entramos nosotros. ¿Ve? Por eso las cosas están como están de mal torcidas. Viviendo donde no tienen que vivir. Por lo mismo. Están metiéndose donde no tienen que meterse. Porque no hay un Espíritu Santo que revele, no hay revelaciones de nada ni de nadie, porque estamos llenos de comida y bebida, de lascivia, de envidia, de error, de contiendas, de competencia, como que si las cosas de Dios fueran una competencia. De imitaciones. No, señores, las cosas del Señor son santas, limpias y sanas, y nosotros tenemos que ser limpios y sanos también. Buenas noches, hemos terminado.